En 2013, un técnico de mantenimiento submarino, a bordo del buque T.S. Dependable, estaba revisando un segmento del cable SEA-ME-WE4, uno de los cables de fibra óptica que cruzan el fondo del Océano Índico y conectan Europa con Asia. No buscaba nada inusual. Era una revisión de rutina. Lo que encontró no estaba en ningún plano oficial. No era una avería. No era un nodo de repetición estándar. Era una derivación, una bifurcación no declarada en la arquitectura del cable. Alguien, en algún momento, había añadido una ramificación que no figuraba en ninguna documentación pública. El técnico lo reportó. El informe fue clasificado. Pasé semanas intentando entender por qué un trozo de cable en el fondo del mar podría ser secreto de Estado. Lo que encontré no era sobre telecomunicaciones. Era sobre quién controla realmente todo lo que dices, envías y piensas en formato digital. Llegué a esta investigación por un router, no uno especial. El router, blanco y gris, que lleva años encima del armario de mi habitación. Parpadea en verde toda la noche. Lo heredé de la casa anterior. Nunca lo he abierto. Nunca he sabido exactamente qué hace mientras duermo. Un día, por razones que ahora ya no recuerdo, me pregunté por dónde viajan mis mensajes. No en términos abstractos, físicamente. ¿Por dónde pasa una foto que envío a alguien en Nueva York? La respuesta me dejó sin palabras. Por el fondo del Atlántico, literalmente. A través de cables de fibra óptica del grosor de una manguera de jardín, enterrados bajo 7.000 metros de agua, que llevan décadas transportando la casi totalidad del tráfico de datos del planeta. El 99% de las comunicaciones internacionales no viajan por satélite. Viajan por cables submarinos. Y esos cables no los controla ningún gobierno. Los construyen, operan y poseen un puñado de empresas privadas. Y desde hace más de una década sabemos que algunos de esos cables tienen algo añadido que no aparece en los planos. Empecé buscando el camino de mis mensajes y encontré algo que no puede desaprenderse. Para entender lo que viene, necesitas entender lo que es un cable submarino de fibra óptica. No es una metáfora. Es una infraestructura física real. Son cables de entre 2 y 7 centímetros de diámetro, según la profundidad, que contienen entre 4 y 24 hilos de vidrio del grosor de un cabello humano. Por esos hilos viajan pulsos de luz. Y esos pulsos de luz son tus correos electrónicos, tus videollamadas, tus transferencias bancarias, tus mensajes de voz. Hoy existen más de 400 cables submarinos operativos en todo el mundo. Transportan más de 10 terabits de datos por segundo. Si todos los satélites del planeta dejaran de funcionar mañana, Internet seguiría funcionando casi con normalidad, porque Internet no corre por el aire, corre por el fondo del mar. El primer cable transatlántico se tendió en 1858. La reina Victoria y el presidente Buchanan intercambiaron el primer mensaje oficial entre Europa y América a través de él. Tardaron 16 horas en transmitir 98 palabras. Hoy, ese mismo trayecto, el Atlántico Norte, está cubierto por más de 30 cables distintos. Se llaman AE Connect 1, Hibernia Express, TAT-14, Flag Atlantic 1. Nombres que nadie conoce, infraestructura que nadie ve, y que sostiene, literalmente, la economía digital global. Lo que no aparece en ningún folleto oficial es lo siguiente. Para que la luz viaje miles de kilómetros sin degradarse, los cables necesitan amplificadores cada 60 o 70 kilómetros. Son los llamados repetidores, cajas selladas del tamaño de un extintor, ancladas en el fondo del mar. Esos repetidores son los únicos puntos donde la señal puede ser interceptada sin que el usuario lo note. Y algunos de ellos tienen conexiones que nadie autorizó oficialmente. Aquí es donde los hechos se vuelven incómodos. No voy a especular.
Voy a citar fechas. 2003. La NASA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lanza internamente el programa Fairview. Su objetivo declarado: colaborar con empresas de telecomunicaciones estadounidenses para acceder a datos que transitan por sus infraestructuras. El objetivo real, según los documentos filtrados una década después: acceder al tráfico de cables submarinos en los puntos de aterrizaje, donde los cables salen del agua y entran en los edificios de telecomunicaciones en tierra. El efecto: millones de comunicaciones privadas internacionales siendo copiadas en tiempo real sin orden judicial. No es coincidencia, es patrón. 2005. AT&T, uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes del mundo y propietario parcial de varios cables transatlánticos, instala en su centro de operaciones de San Francisco una sala secreta, la Sala 641A. Un técnico de la empresa, Mark Klein, denuncia su existencia en 2006. La sala tiene un splitter óptico, un dispositivo que duplica la señal de fibra óptica sin interrumpirla, conectado directamente a los backbones de Internet de AT&T. El destino de esa copia duplicada: servidores gestionados exclusivamente por la NASA. El gobierno de Estados Unidos invocó el secreto de Estado para impedir que el caso llegara a juicio. El Congreso aprobó retroactivamente la inmunidad para AT&T en 2008. Votación 69-28 en el Senado. 69 votos para enterrar el caso. No metafóricamente, literalmente. Junio de 2013. Edward Snowden filtra miles de documentos clasificados a los periodistas Glenn Greenwald y Laura Poitras desde una habitación de hotel en Hong Kong. Entre los programas revelados, PRISM, que accede a datos almacenados en servidores de Google, Facebook, Apple y Microsoft. Y Upstream, que es diferente. Upstream no accede a datos almacenados, accede a datos en tránsito, en los propios cables. Los documentos muestran que la NSA, junto con el GCH, británico, había instalado dispositivos de interceptación en al menos 2 docenas de cables submarinos en sus puntos de aterrizaje en el Reino Unido y en alta mar. El programa del GCHQ se llamaba Tempora. Tenía capacidad para almacenar hasta 30 días de tráfico completo de Internet. No metadatos, contenido, correos completos, conversaciones completas. Aquí está lo que perturba. Los técnicos de mantenimiento que encontraron las derivaciones no declaradas en cables del Índico reportaron sus hallazgos en 2013, el mismo año en que Snowden reveló que la interceptación existía. La clasificación del informe técnico llegó días después de que los primeros artículos de Snowden fueran publicados. Cada pieza llega en el mismo período. Fairview, en 2003. La Sala 641A, en 2005. Tempora operativo en 2008. Las derivaciones físicas encontradas en 2013. Cada una entrelazada con la siguiente. Y hay algo más. En 2012, el gobierno de Estados Unidos bloqueó formalmente la venta de una empresa constructora de cables submarinos, Global Crossing, a un consorcio chino, citando riesgos para la seguridad nacional. Ese mismo año, China anunció su propio programa de cables submarinos que evitaba deliberadamente los nodos controlados por empresas occidentales. 2 potencias mundiales construyendo infraestructuras paralelas, porque ninguna confía en la del otro. Eso no es geopolítica abstracta. Eso es la arquitectura física de Internet, siendo duplicada porque el espionaje mutuo ya se da por asumido. Hay un grupo de ingenieros que todavía sabe lo que hay dentro de esos cables. Los equipos de mantenimiento submarino. Llevan décadas haciendo ese trabajo. Y a diferencia de casi cualquier otro sector tecnológico, apenas han hablado públicamente. No porque no quieran, sino porque los contratos que firman incluyen cláusulas de confidencialidad vinculadas a legislación de seguridad nacional en múltiples jurisdicciones simultáneamente.
En 2015, un consorcio de organizaciones de derechos civiles, entre ellas la Electronic Frontier Foundation y Privacy International, demandó al gobierno de Estados Unidos exigiendo acceso a los documentos técnicos sobre los programas de interceptación de cables. El gobierno invocó por segunda vez el secreto de Estado. El tribunal falló a favor del gobierno, no porque determinara que la interceptación fuera legal, sino porque determinó que permitir que el caso llegara a juicio revelaría métodos de inteligencia clasificados. Para mantener en secreto algo que, según los propios documentos de Snowden, afectaba a cientos de millones de personas, el gobierno tuvo que convencer a un tribunal de que la transparencia era más peligrosa que la vigilancia. El hecho de que tuvieran que luchar para mantenerlo en secreto demuestra que sabían que lo que hacían no podría defenderse en público. El hecho de que lo mantuvieran secreto demuestra que funcionaba demasiado bien para abandonarlo. En 2022, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante, declarando que los programas de vigilancia masiva de cables submarinos eran incompatibles con la legislación europea de protección de datos. No vinculante. Una declaración de principios sin consecuencias prácticas. Los cables siguen en el fondo del mar. Los repetidores siguen amplificando señales. Y las derivaciones no declaradas siguen, presumiblemente, donde estaban. Vuelvo al router. Lo miré esta mañana antes de sentarme a escribir esto. La luz verde parpadeaba como siempre. Tiene un número de serie en la parte de abajo que nunca he buscado. Un fabricante con sede en Shenzhen que nunca he investigado. Un firmware que nunca he auditado. Cada mensaje que salió de esta habitación en los últimos años viajó desde ese router hasta un cable de cobre, luego a una central de mi operadora, luego a un nodo de intercambio de Internet, luego a un cable de fibra óptica, luego al fondo del Atlántico. Y en algún punto de ese recorrido, en un repetidor sellado a 4.000 metros de profundidad, o en una sala sin nombre en un edificio de telecomunicaciones, alguien instaló algo que no está en los planos. Lo llamamos comunicación privada. Pero la privacidad nunca fue parte del diseño original. Fue un supuesto que nadie verificó. Y pienso en esa foto que envié la semana pasada, en ese mensaje de voz de madrugada que no era para nadie más, en la búsqueda médica que hice un martes por la noche y que borré del historial como si eso sirviera de algo. Progreso lo llamamos. Pero el cable sigue en el fondo del mar, y las preguntas permanecen. ¿Por qué el informe técnico de 2013 fue clasificado en los días inmediatamente posteriores a las primeras publicaciones de Snowden, y no antes? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos prefirió perder el caso en términos de imagen pública antes que permitir que los documentos técnicos sobre interceptación de cables llegaran a un tribunal abierto? ¿Por qué dos de las potencias más grandes del mundo están construyendo infraestructuras de cable submarino paralelas si la narrativa oficial dice que el espionaje entre aliados no existe? ¿Por qué el único técnico que habló públicamente sobre la sala 641A, Mark Klein, lo hizo 20 años después, cuando la empresa ya no podía demandarlo? Y aún así, ¿tardó 4 años en encontrar un abogado dispuesto a representarle? ¿Por qué todas las investigaciones parlamentarias sobre vigilancia de cables chocan, eventualmente, contra el mismo muro? ¿La invocación del secreto de Estado? No tengo respuestas, solo patrones. Y una vez que ves el patrón, no puedes ignorarlo.